Hola, muy buenas tardes a todos. Aunque ustedes no lo crean, hoy concluimos nuestro módulo 15 de cálculo de gravámenes al comercio exterior y con eso damos también por concluido nuestro diplomado en negocios internacionales 2021. Realmente placer que me hayan acompañado durante estas 15 semanas trabajando sobre diferentes temas del comercio exterior, pero bueno, pues finalmente hoy concluimos con este interesante módulo del cual vamos a hacer a continuación una pequeña semblanza para ubicarnos y saber en dónde dejamos nuestro módulo la sesión anterior. Muy bien, nuestro objetivo del módulo es que ustedes van a aprender a calcular los principales gravámenes al comercio exterior que contempla la legislación mexicana para procurar el pago de manera oportuna ante la autoridad competente y evitar retrasos y o detenciones en la importación y en la exportación de las mercancías. Okay. Recuerden ustedes, por favor, que para que una mercancía entre al país debe de pagar impuestos y de cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias. Y cuando sale del país, debe de pagar impuestos y debe de cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, finalmente, el pago de los impuestos es una necesidad imperante en una negociación de comercio exterior. Y aunque ya vimos que nosotros no somos los responsables de calcular los impuestos, sino es el agente aduanal, sí es nuestra obligación como empresarios saber cómo se calculan, sobre todo pues para que cuando recibamos los documentos originales por parte del agente aduanal, podamos nosotros hacer un cálculo por nuestra cuenta para ver si no hubo algún error, ya sea a favor o ya sea en contra de nosotros. Y también en el momento en que estamos preparando una importación, pues también es bueno saber con cuánto dinero tenemos que estar preparados para pagar los impuestos, porque acuérdense que no podemos sacar la mercancía de la aduana si no hemos pagado los impuestos. Muy bien, los temas que vimos es una introducción, el impuesto general de importación y el de exportación, el derecho de trámite aduanero, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IVA y el valor de desaduanamiento de la mercancía. Muy bien, estos son los principales gravámenes aplicables al comercio exterior, que están divididos en contribuciones, derechos y aprovechamientos. ¿Ok? Nosotros vamos a aprender a calcular, o hemos estado aprendiendo a calcular lo que es el IGI, lo que es el IGE, vamos a aprender a calcular el IEPS, no vamos a calcular el ISAN, no lo vamos a aprender a calcular porque pues tendremos que ser agencia de coches, de carros, para poder pagar el ISAN. Vamos a aprender a calcular el IVA. De derechos ya aprendimos a calcular el DTA y no vamos a aprender a calcular las cuotas compensatorias porque pues también sale de nuestros objetivos del curso. Muy pocas mercancías se importan bajo cuotas compensatorias y además, pues las mercancías que tienen cuota compensatoria no son mercancías que a nosotros nos interese pues, por el volumen que representa y por el tipo de mercancía que representa. Ok, en un curso como un breviario cultural, sí es importante hablar de las cuotas compensatorias, pero pues en este curso pequeño de actualización, pues vamos a hablar de lo que sí vamos a utilizar en una importación y en una exportación. Muy bien, aquí está la información que requerimos para calcular y pagar los gravámenes al comercio exterior. Y bueno, pues lo primero que necesitamos es conocer nuestra fracción arancelaria. Ya vimos que si no hay fracción arancelaria, no vamos a poder identificar en este caso el arancel que tenemos que pagar, ¿verdad? También tenemos que conocer nuestra base gravable. ¿Ok? Y vimos que los gravámenes a la exportación puede ser el IGI y puede ser el DTA. Y a la importación, bueno, se paga el IGI, se paga el IGI, se paga el IEP, se paga el ISAN, se paga el IVA
se paga el DTA y se pagan las cuotas compensatorias. Definitivamente, la importación grava más impuestos y que lo que es la exportación. Muy bien, entonces como ya vimos, quien va a calcular las contribuciones al comercio exterior, pues va a ser el agente aduanal. Por eso les dije desde la primera clase que tener a nuestro agente aduanal de cabecera es tan importante como un sacerdote en la iglesia o un maestro en una escuela, ¿verdad? El agente aduanal con un exportador o con un importador siempre debe de estar presente porque tiene encomendadas muchas funciones de acuerdo a la ley aduanera que nosotros, por muchos diplomados y por muchos cursos que tomemos, no somos capaces en este caso de resolver porque la ley no nos da la atribución. Muy bien, vimos un pedimento y vimos que en la parte donde dice cuadro de liquidaciones, ahí el agente aduanal, después de haber calculado los impuestos y los derechos, entonces los pone en este cuadrito de liquidación, pone el total y se pagan de manera electrónica los impuestos. Y solamente con el pedimento y este sello de pago electrónico es como el agente aduanal va a poder sacar la mercancía de la aduana. Si no tiene el cuadro de liquidaciones, entonces el agente aduanal no va a poder, en este caso, pagar, poder sacar la mercancía, ¿verdad? Muy bien, entonces, una cosa importante que vimos es que para calcular el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, así como el IVA y así como el ISAN y así como el IEPS, nosotros lo que nosotros necesitamos calcular es nuestra base gravable, ¿ok? Obviamente ya sabemos que tenemos que conocer la fracción arancelaria y el arancel, pero nosotros necesitamos calcular nuestra base gravable y la base gravable del impuesto general de importación, el IGI iba a ser igual a la base gravable por el arancel y la base gravable es igual al valor en aduana de las mercancías. El valor en aduana de las mercancías es lo que vale la factura, ¿ok? Y el valor en aduana de las mercancías es el valor de transacción, es igual al valor de transacción. Y el valor de transacción es el precio pagado, es decir, la factura más los gastos incrementables. ¿Ok? Entonces, nosotros con esta formulita vamos a poder calcular prácticamente IGI, IG, IEPS, IVA y SAN, porque siempre necesitamos una base gravable. ¿Ok? Entonces, recuerden, por favor, esta formulita que es bien importante, que está consignada en los artículos 64 y 65 de la ley aduanera. Entonces, aquí hacemos un resumen en donde la base gravable del IGI es el valor en aduana de las mercancías y el valor en aduana es igual al valor de transacción y el valor de transacción es igual al precio pagado más los incrementables. ¿Ok? ¿Y qué son los incrementables? Bueno, aquí también vimos que el valor de transacción también lo vamos a poder utilizar para el DTA, lo vamos a poder utilizar para las cuotas compensatorias, lo vamos a poder utilizar para el IEPS. En pocas palabras, prácticamente lo vamos a poder utilizar para todo lo que es cálculo de gravámenes y de aprovechamientos. Muy bien. Ahora ya vimos que los gastos incrementables son aquellos que nosotros pagamos y que no están consignados en el precio, o sea, que nosotros pagamos como importadores y que no están, en este caso, grabados en el precio. Es decir, no vienen en la factura. La factura está en nuestro nombre y por lo tanto se convierten en incrementables que se lo vamos a sumar, en este caso, al valor de la mercancía, ¿verdad? Y bueno, pues pudimos ver que los más comunes en este caso es el seguro, los gastos del transporte, lo que pagamos por el flete, más aparte el manejo, la carga, la descarga, ¿ok? Y todo aquello que sean gastos conexos a los gastos de transporte. Y entonces veíamos, ¿verdad? Veíamos nosotros que cuando estábamos en el pedimento, aquí arriba hay un concepto que dice valor en aduana de las mercancías.
y ahora ya sabemos que el valor en aduana es el valor de la factura. Aquí está consignado el valor de la factura, ¿ok? Y entonces, más abajito, aquí vemos, ¿verdad? Que está el valor de seguros, valor de fletes, los embalajes y otros incrementables. Entonces, vean que aquí están los famosos incrementables. Muy bien. Entonces, pues nosotros vamos a poder calcular con estos datos que está aquí, pues el valor en dólares de la mercancía que viene consignado en la factura, el valor en aduana de la mercancía, más aparte los incrementables para poder calcular, en este caso, nuestra base gravable. Muy bien, entonces, bueno, aprendimos a calcular el IGI y ya dijimos que el IGI es igual a la base gravable por el arancel y la base gravable es igual al valor en aduana y el valor de aduana es igual al valor de transacción y el valor de transacción es igual al valor de la factura más los incrementables. Entonces, bueno, les di unos datos de valor de factura, del flete, el seguro, el tipo de cambio y un arancel del 67% para una fracción arancelaria que es la 2402-2001, que corresponde a cigarros que contengan tabaco. Haciendo las operaciones correspondientes, que ya las hicimos y que hubo mucha discusión por lo que implica, pues nos dimos cuenta que para una factura de $80,000 con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y con incrementables de 56,000 pesos, aplicando la fórmula, íbamos a pagar un IGI de 1,109,520 pesos, ¿verdad? Porque la fórmula del IGI, pues nada más nos dice que es la base gravable más el arancel, y la base gravable, pues era el valor factura, más los incrementables. Entonces, 1,600,000 más 56 es 1,656,000 pesos. Y como ya vimos que la fórmula del IGI es la base gravable por el arancel, pues entonces la base gravable 1,656,000 por el arancel de 0.67% me iba a dar 1,109,520 solamente de IGI, solamente de IGI, de Impuesto General de Importación, ¿verdad? Bueno, y el IGE, pues se calcula igual, solamente que la base gravable es el precio de la mercancía, lo que está consignado en la factura, pero no lleva incrementables. ¿Okay? Y ya también vimos que, pues cuando vamos a calcular el IGE, pues prácticamente es cero, porque el arancel, como ya lo vimos, está prácticamente todas las fracciones arancelarias, de acuerdo a lo que nos dice la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, el IGE, digo, los aranceles a la exportación están exentos. Por lo tanto, pues 1,600,000 de base gravable no lleva ni fletes ni seguros, multiplicado por cero, pues nos tiene que dar cero. ¿Sí? Por eso el IGE no se paga. ¿Okay? Al menos de que la mercancía, la fracción arancelaria tuviera un arancel, pues entonces el IGI no sería cero. Pero en el caso que nosotros escogimos, la fracción arancelaria está exenta, por lo tanto el arancel es cero. ¿Ok? Muy bien. También vimos el derecho de trámite aduanero. Y bueno, pues el derecho de trámite aduanero vimos que hay diferentes cuotas para las importaciones definitivas. Va a ser de 8 al millar, pero para los bienes de importación temporal de activo fijo que efectúen las maquiladoras o cualquier empresa que tenga programas autorizados por la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Comercio, como el IMEX, el Altex, el ESEX, el Drawback, ¿verdad? Entonces se va a pagar 1,76 al millar. Y cuando tratemos de exportar, solamente una cuota fija de 353 pesos. ¿Okay? Para la exportación es muy pequeño el valor del DTA. Entonces,
¿Cómo vamos a calcular el DTA? Pues el valor de transacción, que en este caso es la base gravable, por 8 al millar. Por lo tanto, ya traemos una base gravable de 1.656.000 pesos por 0.008 nos va a dar un DTA de 13.248 pesos. ¿Ok? Quizá aquí podemos ver, bueno, aquí quería yo ver en dónde estaba en uno de estos, ok, en uno de estos artículos está que el DTA se va a calcular multiplicando el valor, el porcentaje o la parte que nos corresponda pagar de acuerdo a la ley, en este caso, sobre el valor de transacción que tengan las mercancías en la aduana y que sea, en este caso, para que corresponda al impuesto general de importación. ¿Ok? Entonces es interesante, amigos, porque pues se van sumando cositas, ¿verdad? Se van sumando cositas y bueno, cuando nos damos cuenta, pues tenemos una gran cantidad de pagos que tenemos que hacer y que si no estamos preparados, pues lo que va a suceder es que nos van a agarrar las carreras y lo que va a suceder es que pues no vamos a tener cómo sacar la mercancía de la aduana o en su defecto, si no estábamos preparados con estos impuestos y no sabíamos que los teníamos que pagar, pues a lo mejor el producto cuando se los carguemos, pues lo vamos a sacar de mercado. Ese es nuestro pedimento, amigos, y aquí está el DTA. Si se dan cuenta, también el DTA está dentro de lo que es el pedimento, ¿verdad? Lo calculan y luego lo ponen en este apartado del DTA, del pedimento. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue lo que hablamos la clase pasada. Y ahora, bueno, por lo que vamos a ver es nuestro siguiente tema, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Ok? Entonces, amigos, aquí este impuesto es bien complejo. Este es complejo porque, bueno, al final de cuentas, pues, es un impuesto que se creó no hace mucho aquí en México y que grava a ciertos productos, pues, de una manera muy, muy difícil, ¿verdad? Que los hace prácticamente caros. Ahí está grabado, en el IEPS están grabados todo lo que es el petróleo, la gasolina, pues por eso los productos, cuando se importa gasolina y se importa diésel, pues el IEPS es carísimo, ¿no? Es carísimo y por eso pues, las gasolinas importadas son tan caras. Por eso los tabacos, los cigarros son tan caros cuando se importan. Por eso los puros importados son tan caros cuando se importan. ¿Por qué? Pues porque están grabados con tasas muy elevadas de IEPS, ¿verdad? Y pues hay que checarlas. Miren, voy a dejar de compartir la presentación porque les quiero compartir la ley del IEPS para que la conozcan y vean cuáles son los productos que están grabados y vean el arancel o la cuota, más bien es la cuota con la que están grabados los productos. Por simple curiosidad, ustedes vayan y abran la ley del IEPS, revísenla con calma en su casa, y sobre todo los que estén en este caso, a ver, ya no es, a ver, déjenme buscarles la ley del IEPS inmediatamente para que se las muestre, por si nunca la han revisado. Sí es importante que ustedes la tengan presente, para que cuando caigan en alguno de los productos que están relacionados con el IEPS, bueno, pues entonces sepan en este caso discutirlos de una manera normal, o pues en este caso pues sepan discutir
cómo es que van a pagar el IEPS. A ver, miren, se las voy a compartir. Se las voy a compartir. Ahí está, miren, esa es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, vean, el capítulo, el artículo segundo dice, al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplican las tasas y cuotas siguientes, ¿ok? En la enajenación o en su caso, en la importación de los siguientes bienes. Ok, bebidas que contienen alcohol y cervezas. Ok, si tienen una graduación alcohólica de hasta 14 grados Gay-Lussac, pagan una tasa del 26.5, adicional al IGI, adicional al impuesto general de importación. Este es otro impuesto. Y aquí lo dice claramente, ¿sí? En la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes. También es cierto, amigos, que si ustedes están produciendo aquí en México bebidas alcohólicas de hasta 14 grados Gay-Lussac, van a tener que pagar IEPS aquí en México de 26.5. Aquí en México, ¿ok? Obviamente la importación van a tener que pagar los mismos 26.5. ¿Ok? 30% si tienen de 14 y hasta 20 grados. Fíjense, 53% con una graduación alcohólica de más de 20 grados Gay-Lussac. Pero vean los cigarros. Los cigarros, que es el ejercicio que estamos haciendo, van a pagar un IEPS del 160%, amigos. Un IEPS. ¿Ok? Quiere decir que si los vamos a importar, aparte de pagar el IGI, vamos a tener que pagar un IEPS de 160%, porque es lo mismo que se le está cobrando aquí en México. Acuérdense que no podemos cobrar en un producto de importación un impuesto diferente al que se le cobra aquí en México. Entonces, miren, los puros aquí en México pagan 160%, ¿ok? Por lo tanto, cuando queremos importar puros, también tenemos que pagar, aparte del IGI, un IEPS del 160%. ¿Ok? Pero vean, aquí, amigos, todavía, vean, ¿sí? Fíjense, dice, de tabacos. Dice, adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de 35 centavos por cada cigarro que se vaya a enajenar. O sea, 35 centavos, aparte del 160. Para los efectos de esta ley, se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias. Entonces, amigos, aparte del IEPS, 35 centavos por cada cigarro. Pues por eso cuando vamos y compramos una cajetilla de cigarros con 14 cigarros, un Marlboro, pues nos cuesta 55 pesos, pero ¿por qué tan caro si tiene bien poquito tabaco? Pues porque tiene que pagar un IEPS del 160%, más aparte 35 centavos por cada cigarrillo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí vemos lo que pasa. Fíjense, amigos, el IEPS de la gasolina son 4.16 pesos por cada litro de IEPS. ¿Ok? Para el diésel, 4.58 pesos por cada litro de IEPS. Entonces, pues es una locura de IEPS, ¿verdad? Y bueno, pues aquí viene bebidas energizantes, una tasa del 25%, o sea, los Red Bull y todas esas bebidas energizantes, 25% de IEPS, ¿verdad? Bueno, pues aquí está la gasolina, 10.81 centavos por litro, el butano, 7.97 centavos por litro. Bueno, pues entonces todo lo que son combustibles, pues tienen un IEPS bien alto, ¿verdad? Bueno, y acá nos podemos ver viendo las botanas, los productos de confitería, los dulces con fruta, un IEPS del 8%, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está también los servicios, ¿sí? Ahí están los servicios, algunos servicios que también graban IEPS. Bueno, entonces, amigos,
pues el IEPS, como se dan cuenta, pues es un impuesto muy pesado que si se paga en México, pues un producto de importación también lo tiene que pagar. Y pues es solamente porque me hicieron un comentario la clase pasada que me decían, es que es altísimo. Pues bueno, si eliges altísimo, el IEPS todavía es más alto todavía, ¿verdad? Todavía es más alto y pues también lo tenemos que pagar, o sea, no hay de otra, no hay de otra. Ahora dicen que el IEPS es muy alto, pues porque, por ejemplo, en los cigarros, que es un IEPS muy alto, porque pues es una parte también de estimular a que la gente no fume por cuestiones de salud. Y por ahí alguno de ustedes comentó algo muy interesante a la clase pasada. ¿Por qué tiene un arancel tan alto los cigarros? Bueno, porque México produce cigarros. Entonces es una manera también de detener la importación de cigarros. Muy poca gente va a importar cigarros porque aquí en México se producen cigarros, ¿verdad? Entonces, bueno, los que quieran importar cigarros, pues que paguen un IEPS alto, ¿verdad? Pues es una manera de regular el comercio internacional. Muy bien, entonces amigos, tomando como base lo que ya vimos, el IEPS, la ley del IEPS, vamos a ver qué cosa nos dice la ley con respecto a el IEPS y cómo lo vamos a calcular. Aquí amigos se nos va a complicar un poquito porque porque pues como estamos inventando el ejercicio, no pudimos ver los casos, no vamos a poder ver los casos especiales, pero se los voy a platicar. Muy bien, a ver, ¿qué es el IEPS de entrada? O sea, ¿qué es el IEPS? Como nos dice esta pregunta, ¿qué es el IEPS? Bueno, es un impuesto que se paga por la producción y venta e importación de alcoholes, cervezas, gasolinas, tabacos, entre otros, ¿verdad? Como ustedes ya lo vieron, son muchos los productos que graban IEPS. Obviamente, si su producto no está entre los productos que tienen tasa IEPS, obviamente ustedes no lo van a pagar. ¿Ok? Ahora, amigos, ojo, si ustedes pagan IEPS, entonces tienen que registrarse no solamente en el padrón de importadores, sino también en el padrón de importadores de sectores específicos. Acuérdense que ya vimos que hay dos tipos de padrones. El padrón de importadores, que ese nos obliga a todos los que importemos, más aparte el padrón de importadores de sectores específicos. Y ese sector corresponde a gran parte de las mercancías que están en la ley del IEPS. ¿Ok? Ahora, aquí amigos, fíjense algo interesante y aquí pues es un poquito más, no es tan duro el golpe. Es un impuesto indirecto como el IVA. ¿Qué quiere decir? Que aunque lo tenemos que pagar, porque ese nadie nos va a quitar el privilegio de no pagarlo, lo tenemos que pagar, pero al final de cuentas, no tenemos que cargárselo al producto, es decir, no tenemos en este caso que gravar al producto con el IEPS porque es un impuesto indirecto y eso significa que lo podemos recuperar cuando paguemos el IVA por pagar contra el IVA por cobrar, así con el mismo manejo del IVA. ¿Ok? El IVA enfrentamos el IVA por cobrar y el IVA por pagar, ¿ok? Y el saldo es o que nos regresen IEPS, o que nos regresen IVA o que paguemos IVA. Igual sucede con el IEPS. Al final se enfrenta el IVA por pagar y el IVA por cobrar y entonces la diferencia va a ser o que nos devuelva el SAT el IEPS que tenemos adicional o en su defecto que nosotros tengamos que pagarle al IEPS la diferencia. Es igual como se maneja el IVA, igualito. Entonces, todos ustedes saben cómo se maneja el IVA, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía a ustedes que cuando sacaran sus costos para el precio de exportación, les deben de quitar el IVA, porque el IVA no grava el producto. El IVA solamente nosotros lo administramos para que al final del periodo lo enfrentemos contra el IVA que por cobrar
y entonces, si hay saldos a favor, podemos, en este caso, pedirle la devolución al SAT. ¿Ok? Entonces, lo que dice abajo, los contribuyentes sí lo pagan, o sea, sí lo tenemos que pagar, pero lo vamos a trasladar y más adelante con los clientes, ¿verdad? Y su fundamento legal está en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva, amigos, está exactamente todo lo que les acabo de comentar y que vimos en la ley. Se pagan por la enajenación o importación de los siguientes productos: los plaguicidas pagan IEPS, las bebidas con contenido alcohólico pagan IEPS, el alcohol paga IEPS, los tabacos labrados pagan IEPS, los combustibles automotrices y fósiles pagan IEPS, las bebidas energetizantes pagan IEPS, las bebidas saborizantes pagan IEPS, y los alimentos no básicos como el chocolate, fíjense, el chocolate paga IEPS, el flan, y que tienen más de 275 kilocalorías pagan IEPS. Esto es, se supone que a estos alimentos que son los chatarra, los pusieron en IEPS porque lo que quieren es que la gente consuma menos, pues, por los altos índices de obesidad que tenemos. Pero bueno, si ustedes no están en estos sectores, pues entonces no están obligados a pagar IEPS. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 1? El artículo 1, el artículo primero de la ley del IEPS. ¿Qué nos dice? Que están obligados al pago del impuesto establecidos en esta ley, la ley es la del IEPS, las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades siguientes. La enajenación en territorio nacional, quiere decir, aquellos que vendan alguno de estos productos que está aquí, tiene que pagar IEPS, pero también nos dice que todos los productos que se importen, que están aquí, ¿verdad? También van a pagar IEPS. Como se los comento, no podemos dejar de cobrar un impuesto a un producto de importación si aquí en México se está pagando. Como tampoco no podemos, en este caso, cobrar un impuesto, ¿sí?, que aquí en México no se cobra. Es decir, no vamos a cobrarle, en este caso, IEPS a las zanahorias de importación o a los tomates de importación, pues porque aquí no vemos ni que a los tomates, ni que a las cebollas, ni que a las lechugas se les cobre IEPS, ¿verdad? Por lo tanto, pues no le podemos cobrar a un producto de importación. ¿Ok? Entonces, amigos, pues aquí está en el artículo primero de la ley del IEPS. Luego nos manda y nos dice quién paga el IEPS. ¿Ok? Ahora fíjense lo que dice abajo. Fíjense lo que dice abajo en el mismo artículo. Dice, el impuesto, o sea, el IEPS, se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo siguiente del mismo, o en su caso, la cuota establecida en esta ley. ¿Cuáles son, amigos, las tasas? Ya las vimos, las que están en el artículo segundo, las que les acabo de mostrar. ¿Ok? A eso le vamos al valor, que se refiere a este ordenamiento. Y ahorita vamos a ver cuál es el valor. Ok. Ahora, amigos, ¿qué nos dice el artículo segundo? Ya lo acabamos de ver, ¿sí? Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplican las tasas y las cuotas siguientes. Esto ya lo vimos, lo acabamos de ver, solamente que aquí se los transcribí. ¿Ok? En la enajenación o en su caso, en la importación de los siguientes bienes. Y aquí nos dice, graduación alcohólica, 26.5 de IEPS. Con graduación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20, 30%. Graduación alcohólica de más de 20 grados, 53%. ¿Ok? De IEPS, amigos. Alcohol, 50% de IEPS. Tabacos labrados, ya también lo vimos, 160% de IEPS. Y aquí el fundamento es
daños a la salud, vamos a ponerle un IEPS muy alto para que la gente no pague los cigarros. De todas maneras los paguen. Ahora fíjense, amigos, lo que nos dice la ley. Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, o sea, 160, se pagará una cuota de 0.51 centavos por cigarro enajenado o importado. O sea, aparte del 160, le vamos a cobrar 0.51 centavos por cada cigarro que se comercialice. Entonces es un mundo de dinero. Por eso los cigarros son tan caros. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el cálculo del IEPS? ¿Cómo se calcula? Acuérdense que aquí ya nos dijo el artículo primero que el impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento. Ahorita vamos a ver cuáles son los valores. La tasa que para cada bien o servicio establece el artículo segundo. ¿Cuáles son las tasas? Esto. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa saber es que cuáles son esos valores. ¿Cuáles son esos valores a los que le vamos los vamos a multiplicar por la tasa? Fíjense lo que nos dice el artículo 14 del IEPS. Para calcular el impuesto, tratándose de importación de bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación. ¿Y cuál es el valor que se utiliza para los fines del impuesto general de importación? Pues es el valor en aduana y el valor de transacción. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el valor en aduana es el valor de la factura y el valor de transacción es el valor de la factura más los incrementables. Entonces, nos está diciendo el artículo 14 que el IEPS lo vamos a calcular utilizando la base gravable que en este caso utilizamos para el IGI, multiplicado por la tasa que nos está diciendo la ley del IEPS. Razónenlo. Ahí está, miren. Por lo tanto, la base gravable del IEPS va a ser igual, ¿sí?, al valor, miren, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación adicionado con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar por motivo de la importación, a excepción del IVA. Entonces, ¿qué significa? Pues que la base gravable del IEPS va a ser igual al valor de transacción más el IGI más el DTA. ¿Ok? Esa es nuestra base gravable. Entonces es un mundo la base gravable. ¿Ok? Entonces, pues amigos, pues aquí está. No lo estoy inventando yo. Considerará el valor que se utiliza para los fines del impuesto general de importación. ¿Cuál es el valor? El valor de transacción. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor de transacción? La factura más los incrementables. Más aparte, el IGI. ¿Y por qué el IGI? Porque nos dice que hay que adicionarlo con el monto de las contribuciones y aprovechamientos. El aprovechamiento, en este caso, ¿verdad? No estamos en este caso pagando, no estamos calculando cuota compensatoria, ¿verdad? Pero aquí está en este esquema que ya vimos, ¿verdad? Aquí está lo que nos está diciendo el IEPS, ¿sí? Las contribuciones, aquí están las contribuciones, los aprovechamientos y también los derechos, ¿ok? Entonces, amigos, pues el IEPS se le carga todo al IEPS. Al IEPS se le carga todo lo que venimos calculando. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que ahora, si vamos a la fórmula, pues entonces IEPS es igual a valor de transacción más el IGI más el DTA multiplicado por la tasa correspondiente. Entonces, amigos, seguimos con el mismo ejemplo. ¿Ok? El valor de la factura, $80,000, el flete, $2,000 a nombre del importador, el seguro internacional, $800 a nombre del importador, el tipo de cambio, 20 pesos por dólar, el arancel, es el arancel
no está exento, perdón, tomé el de exportación, perdón, y ese de importación no está exento. Es un arancel de, ¿cuánto es el arancel? El arancel, eso es el de exportación, pero para la importación, lo que estamos tomando es un arancel de exportación de cigarros, no, un arancel del 67%. ¿Sí? Ese es el arancel, 67%. Entonces, aquí lo que cometí fue un error porque me jalé la diapositiva de la exportación. Entonces, aquí no está exento, voy a dejarlo de compartir. Voy a corregir la diapositiva. No está exento porque esa es la importación. Aquí es 100, aquí no está exento, es 160%. No, es 60, el arancel es del 60%. A ver. Sí, el arancel es del 60%. $667, ya no me acuerdo. A ver. Vamos a ver ahorita. $67%. El arancel es del 67%. Aquí es un arancel del 67%. Ok. Entonces, bueno. Vamos a compartir. Ok. Ok. Entonces ya corregí, el arancel es del 67%. Vamos a hacer la importación de cigarros. Ok. De esta fracción arancelaria. Estos son los datos. Este es el arancel y este es el IEPS. ¿Ok? Entonces, a ver, amigos, ¿qué cosa es lo que nos dice la fórmula de la base gravable? IEPS es igual a valor de transacción más IGI más DTA. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un valor de transacción de 1,656,000 pesos. Ya lo calculamos, ¿se acuerdan? Ya calculamos el valor de transacción. ¿Sí? Ya calculamos el IGI, ya lo calculamos. ¿Sí? Ya calculamos el DTA, por lo tanto, la base gravable son 2,778,768. La suma del valor de transacción. ¿Qué es el valor de transacción? La factura más los incrementables. ¿Cuál es la factura? $80,000 por 20 pesos. ¿Cuáles son los incrementables? El flete, ¿sí? Más el seguro, convertidos a pesos, ¿verdad? Nos va a dar el valor de transacción de 1,656,000 pesos. ¿Cómo calculamos el IGI? Multiplicando 1,656,000 por el arancel del 67%, nos va a dar 1,109,520. ¿Cómo calculamos el DTA? Multiplicando 1,656,000 pesos por 8 al millar. La suma nos va a dar 2,778,768 pesos. Por lo tanto, si el IEPS nos dice que es el valor que tienen las mercancías para fines del IGI, adicionando con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del IVA. Entonces, todo esto se tiene que pagar, ¿sí? IGI más DTA. Por lo tanto, amigos, multiplicado por 160, mi IEPS a la importación va a ser de 4,700,000
446,028 pesos con 80 centavos. ¿Sí? En impuestos no hay centavos, entonces esto pasa a ser 29 pesos. ¿Ok? Vean, amigos, lo que nos cuesta el IEPS. Pues no sé qué clase de cigarros se harían para que alguien estuviese dispuesto a importar cigarros, ¿verdad? Porque vean lo que tienen que pagar de IEPS a la importación. Esto se encarece, los cigarros, el IEPS de los cigarros se ha encarecido en los últimos años muchísimo. ¿Okay? Con el gran pretexto de que la gente no debe fumar y que porque es muy caro los cigarros, pero realmente el motivo de trasfondo es que México produce, en este caso, cigarrillos y entonces eso es una manera de proteger. Ok, estos 4 millones, amigos, los tenemos que sacar de nuestra bolsa, ¿sí? Y se lo tenemos que pagar a Hacienda en el momento en que nosotros vamos a realizar la importación, porque si no la mercancía no sale, pero no se los tenemos que cargar al producto, por la sencilla razón de que estos 4 millones ¿sí? se trasladan como se traslada el IVA. Entonces, después los vamos a recuperar cuando enfrentemos el IVA por cobrar, el IEP por cobrar y el IVA por pagar. Igual que el IVA. Entonces, si tenemos saldo a favor, después se lo vamos a pedir que nos lo devuelva el SAT, pero se lo vamos a pedir hasta final de año. O sea que todo el año nos jineteó nuestro dinero, ¿verdad? Y ya al siguiente año fiscal, ya le vamos a decir, ¿sabes qué? Pásame mi IEPS que tengo a favor, pero ya todo el año lo tuvimos que sacar. Ahí está, amigos. No sé si ahí tengan alguna duda. Ahí están los datos. Ahí están los datos. ¿Ok? Sin ningún problema. Ahí están. ¿Sí? Ahí está el IEPS. ¿Ok? ¿Cuándo se paga el IEPS? ¿Sí? Dice el artículo 15, tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en esta ley se hará conjuntamente con el impuesto general de importación. ¿Ok? Inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito. ¿Ok? Entonces, si son importaciones temporales, no necesariamente tenemos que pagar el IGI, pero nos dice la ley, pues si no lo vas a pagar el IGI, de todas maneras tienes que pagar el IEPS en el momento. No puede salir la mercancía si no hayas pagado el IEPS, ¿verdad? Ok, pues amigos, y lo que dice aquí abajo, no podrá retirarse las mercancías de la aduana o del recinto fiscal o fiscalizado sin que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta ley. Eso lo dice el artículo 15, amigos. Oye, pero que son 4 millones, no importa. Oye, pero pues, ¿para qué haces la importación? Es que no tengo los 4 millones. Entonces, no me puedes dar la mercancía y cuando vende yo la mercancía te los pago. Pues claro que no. Las tienes que pagar antes de que salga la mercancía. Pues no tengo, pues entonces la mercancía no se despacha y la mercancía habrá que retornarla, ¿verdad? Porque no hay manera de que podamos resolver el problema del pago de los impuestos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros hagamos estos ejercicios antes, ¿verdad? Para que no nos agarren las carreras. Ahora, amigos, es verdad que tomé un ejercicio con unos IEPS bien altos y bueno, todo alto. Anduve buscando ahí un producto que tuviera arancel alto, como en este caso la fracción arancelaria 2402, ¿verdad? Que tiene 67 arancel del 67%. Pues, ¿por qué? Pues para hacer un ejercicio para que vean cómo se van, los precios de los productos se van incrementando a medida que, pues, que se le van sumando los impuestos. Muy bien, ahora miren, amigos, ¿qué pasa con el IEPS a la exportación? Hijo, miren, ya no me quise meter el IEPS a la exportación porque el IEPS a la exportación está bien cañón. ¿Por qué? Porque hasta hace como 3 años o 4 años, te decía claramente el producto, te decía claramente la ley del IEPS.
cuando ustedes van a exportar, el IEPS está exento de todas las mercancías. Es decir, no se va a pagar IEPS. Pero ahora, en las nuevas reformas de la ley, el IEPS a la exportación va a variar dependiendo de la situación en el que nosotros como empresarios nos estamos moviendo. Entonces, miren, por ejemplo, nos dice la ley, ok, para todo lo que son golosinas, los chocolates, todo lo que vimos que está aquí, alimentos no básicos, el chocolate, los flanes, todo esto que está aquí, la ley nos dice, esos están exentos del IEPS para exportar. Ah, qué padre, no hay ningún problema. Pero nos dice, pero si son comercializadores, entonces el IEPS se maneja diferente. ¿Cómo que soy comercializador? Sí, tú no eres el productor de la cerveza, tú no eres el productor, en este caso, de los cigarros. Tú eres solamente comercializador de los cigarros. ¿Okay? Entonces, si te conviertes en comercializador, entonces sí vas a pagar el IEPS. ¿Okay? Entonces, ¿es para todos los productos? No, solamente para este tipo de productos. Ok, si tú estás declarado como persona moral o física ante Hacienda, que eres contribuyente del IEPS, es decir, que pagas IEPS y que estás registrado en el padrón de importadores o en el padrón sectorial de exportadores, entonces el IEPS a la exportación se paga de esta manera, pero solamente para estos productos, no para todos. Entonces, cada producto tiene un caso especial para tratar el IVA a la exportación. Entonces, amigos, ya no me quise meter porque cada uno se trata de manera diferente. Entonces, si eres contribuyente del IEPS, entonces se calcula de esta manera. Si eres comercializador, se trata de esta manera. Si eres exportador de dulces y chocolates, entonces no lo pagas. Entonces, cada caso es diferente a la exportación. Entonces, cuando ustedes vayan a exportar alguno de los productos que esté considerado en la ley del IEPS, entonces no considere que no se paga. Más bien, únase a su abogado a su contador, para que su contador los ayude a calcular el IEPS a la exportación. A lo mejor está exento, ¿ok? Pero puede ser que no esté exento. ¿Okay? Entonces, cada uno de los productos es diferente de acuerdo a la ley del IEPS. ¿Okay? Por eso ya no quise calcular la ley del IEPS, no quise ayudarlos, porque antes estaba bien sencillito. Todos los productos a la exportación están exentos del IEPS. Y ahora te dice, pero si eres esto, esto. Si eres esto, esto. Y si es esto, estás exento. Y si es esto, pagas esto. No, entonces se convierte en eso en un rompecabezas. Y como no tenemos un producto verídico, estamos jugando con únicamente un ejercicio, bueno, pues mejor les recomiendo únicamente que si están en alguno de los supuestos de los productos de la ley del IEPS, hablen con su contador para que les ayude a definir cómo se tendrá que calcular el IEPS a la exportación. ¿Okay? Ese es el mensaje. Muy bien. Vamos a ver el impuesto al valor agregado. Bueno, antes de dejar de ver el impuesto al valor agregado, yo les quiero preguntar si alguna de las diapositivas tiene alguna duda para ustedes, porque es un buen momento de que se los pueda aclarar. No sé si tengan dudas por ahí del IEPS. ¿Cómo se calcula? Ya vimos la ley, ya vimos dónde están grabadas, ya vimos cómo la ley misma nos dice cómo lo tenemos que calcular, ya vimos el concentrado del cálculo. No sé si haya alguna situación particular con el IEPS. Miriam dice, un dineral. Sí, un dineral, efectivamente. Bueno, ok. Nadie pregunta, le voy a seguir entonces. Vamos a ver el IVA. Vamos a ver el IVA. Y aquí nos vamos a volver a encontrar con otro
problema, amigos. Porque el IVA, pues, nos vuelve a incrementar 16%. ¿Y qué nos dice el IVA a la exportación? Dice la ley del IVA, el artículo segundo de la ley del IVA, el artículo segundo guiona, dice, el impuesto se calcula, no, este es el de exportación, este es el IVA a la exportación. Dice, dice, el impuesto se calculará aplicando la tasa cero a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Y nos da una serie de datos, ¿verdad? Donde no se paga IVA. Por ejemplo, los medicamentos, la canasta básica, los libros. Ahí vienen todos los productos en donde la ley los exenta del pago del IVA. Y en la fracción cuarta dice la exportación de bienes o de servicios en los términos del artículo 29 de esta ley. Entonces nos está diciendo que cuando exportemos bienes o servicios, ¿sí? La ley del IVA nos está diciendo que tenemos que pagar una tasa cero. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 29 de la ley? Dice, las empresas residentes en el país, calcularán el impuesto aplicando la tasa cero al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten. Ok, amigos, entonces, si su empresa está aquí en México, sea una empresa con capital mexicano o sea una empresa con capital extranjero, pero que sea residente en el país, que esté dada de alta en el país, que pague impuestos en el país esa empresa, entonces, en el momento en que ustedes exporten un producto o un servicio, ¿sí? La tasa es del 0%. ¿Ok? Entonces, pues, eso es bien importante, miren, eso es bien importante. Entonces, a la exportación no sale en cero, ¿sí? Sale en cero el IVA, porque estás a cero. Entonces, pues no, si ustedes tienen una base gravable y lo multiplican por cero, pues les va a dar cero, ¿verdad? Entonces, a la exportación no vamos a pagar IVA. Además que el fundamento que aquí se está mencionando, amigos, es de que no puede haber doble tributación, porque solamente vamos a pagar el IVA a aquellos productos que se consumen en México. Por lo tanto, si los productos de exportación no se van a consumir en México, no tenemos por qué gravarlos con IVA, porque automáticamente se lo tendríamos que cobrar al cliente del extranjero, ¿sí? En el precio. Y entonces no podría ser porque cuando llegue el producto al otro país, allá se va a gravar con IVA también. Entonces caemos en lo que se llama una doble tributación del mismo impuesto en dos países diferentes. Está pagando dos impuestos. Entonces, en las normas de contabilidad internacional te dicen que solamente se paga el impuesto una vez y es en el lugar en donde se consume el producto. ¿Ok? Pero ahora sí, amigos, cuando viene el producto de importación, pues entonces sí tenemos que pagar IVA, pero solamente IVA por aquellos productos que se pague IVA aquí en México. Es decir, si aquí en México los libros están exentos de IVA, pues entonces cuando traigamos libros de importación, pues no les vamos a cobrar IVA. Si aquí en México la canasta básica no está, la tasa es de cero de IVA, pues entonces cuando hagamos importaciones de productos de la canasta básica, pues no le podemos cobrar IVA. Aquí en México las medicinas no pagan IVA. Por lo tanto, si importamos medicamentos, no podemos cobrarles el IVA. ¿Ok? Entonces, aquí a la exportación, pues la tasa es cero. Muy bien. Ahora, el IVA a la importación, el IVA a la importación. El artículo 25 dice, no se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes. ¿Ok?
Nos dice en las que los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, es decir, aquellas que entran al país de manera temporal. En esas no vamos a pagar IVA, ¿ok? Ya sean temporales o tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o de transbordo. Nuevamente, amigos, si no se va a quedar el producto en México, si no se va a vender el producto en México, si no se va a consumir el producto en México, aunque se haya importado, es una importación temporal. Y entonces la ley nos dice, esos productos no pagan IVA. Oye, pero es importación. Sí, pero es temporal, no es importación definitiva. Solamente entró a México para un fin específico y luego se va a ir, ¿ok? No va a pagar IVA. Oye, pero está importando unos caballos. Sí, pero esos caballos vienen a una competencia. Entonces, ¿no van a pagar IVA? No, porque es una importación temporal. Después los vamos a regresar. No van a pagar IVA. Oye, pero trajo un motor de un coche para repararlo aquí en México. ¿No va a pagar IVA? No va a pagar IVA el motor porque el motor no viene a venderse a México. Solamente viene a repararse y luego se va a retornar. Entonces, esos productos, nos dice la ley, no pagan IVA aunque sean importaciones. ¿Ok? También, amigos, nuestros equipajes de pasajeros tampoco pagan IVA. ¿Sí? Nuestros pasajeros, nuestros equipajes. ¿Ok? Y tampoco pagan IVA los menajes de casa. ¿Ok? ¿Qué es un menaje de casa? Cuando ustedes o cualquier ciudadano mexicano vive en el extranjero y tiene allá puesta su casa completita, ¿verdad? Su televisión, su horno de microondas, su estufa, sus camas, sus adornos, sus cuadros, o sea, todo, ¿sí? Y se viene a vivir a México, se regresa a vivir a México, eso es el menaje de casa, ¿sí? Y entonces, el menaje de casa no paga impuestos, no paga IVA, no paga IVA. Que claro, tenemos que demostrar cuando hacemos una importación de menaje de casa a través de las facturas que la mercancía no es nueva. Si es nueva, entonces sí paga IVA. ¿Ok? Es decir, cada artículo que nosotros nos vamos a traer del extranjero, sea nuestra televisión, sea nuestra cama, sea nuestro equipo de música, sea la estufa, el horno de microondas, lo que se quieran traer, ustedes deben de tener las facturas y demostrar que no se trata de enseres recién comprados solamente para moverse de país. Okay. Si pueden demostrarle que son equipo usado, que lo compraron hace, creo que son 3 años, 2 años, me parece, 2 años, entonces, bueno, el menaje de casa entra sin pagar impuestos, ¿sí? Si es nuevo, entonces sí paga impuesto, aunque venga con menaje de casa. Sí, porque también podríamos decir, ay, pues me voy a traer, me voy a esperar, ya me voy el mes que entra a México, pues voy a aprovechar y me voy a comprar el refrigerador, la estufa, el teléfono, el horno de microondas, el aire acondicionado, me voy a comprar la cama, porque estuve ahorrando y mejor me lo compro aquí y me lo llevo a México nuevecito, porque me dijeron que los menajes de casa no pagan impuestos. Sí, mientras estén usados. Si están nuevos, sí pagan. Entonces, el IVA, nos dice la ley en el artículo 25, la ley del IVA, que los menajes de casa no pagan el IVA siempre y cuando estén usados todos los enseres que forman parte del menaje de casa. Ok, tampoco van a pagar el IVA los bienes donados por residentes en el extranjero, tampoco las obras de arte destinadas a exhibiciones públicas, tampoco el oro con el contenido mínimo del 80%, y hay una lista ahí en el artículo 25 de la ley del IVA que nos exenta de pagar el IVA a la importación. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
Cuando sí se pague. Cuando sí se pague el IVA a la importación. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, en el artículo 27 de la ley del IVA nos dice, para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importación de bienes tangibles, o sea, todo lo que es físico, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación. ¿Y cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor? Pues el valor factura, ¿sí? Más los incrementables, adicionado con el monto de este último gravamen, es decir, más el IGI, más el IGI. Y de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Entonces, al IVA le vamos a sumar, todo, le vamos a sumar todo y lo vamos a multiplicar por 16%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el IVA? Valor de transacción. ¿Cuál es el valor de transacción? El valor de la factura más los incrementables. Fíjense, a la factura. Oye, pero la factura me la dio el cuate en Japón. Allá me dio la factura. Sí, pero esa factura viene sin IVA. ¿Y por qué voy a pagar IVA aquí? Porque aquí vas a comercializar el producto. Entonces, el IVA lo tienes que pagar aquí. Y la factura la traes sin IVA. ¿Okay? Así como ustedes exportaron sin IVA, en Japón exportan sin IVA. Y entonces, esa factura no trae IVA. Y esa mercancía va a entrar a México. Se va a consumir en México. Se va a comercializar en México. Por lo tanto, al valor de la factura le vamos a sumar el IVA. Oye, ¿y los incrementables? Pues hay que sumarles, hay que cobrarles el IVA a los incrementables. Al IGI, ¿sí? Nos está diciendo que se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto, valor de transacción, ¿sí? Adicionado con el monto de este último gravamen. ¿Cuál fue este último gravamen? Pues el IGI, ahí está el IGI, más el DTA, más el IEPS. Total, 7,163,797 pesos. Por lo tanto, vamos a pagar de IVA 1,146,207.52 centavos de IVA. ¿Sí? Claro, este IVA no se lo vamos a cargar al producto, porque este IVA, al igual que el IEPS, lo vamos a trasladar. Pero de momento hay que azotar la lana. Al final de año le vamos a decir al fisco, pagué tanto de IVA y di tanto de IVA. Los enfrento y entonces la diferencia me la das o la diferencia la pago. ¿Ok? Pero por el momento, amigos, tengo que pagar. ¿Sí? Finalmente, amigos, ¿cuánto me va a costar sacar la mercancía de la aduana? ¿Cuánto me va a costar sacar la mercancía de la aduana? ¿Ok? No vamos a considerar el valor de la factura, porque el valor de la factura esa ya la pagué. Solamente es lo que le tengo que pagar al SAT en la aduana por que me dé permiso de sacar mi mercancía. ¿Ok? Entonces, el valor de desaduanamiento pues es la cantidad de dinero que se le debe pagar al SAT para importar o exportar una mercancía. Y el valor se va a consignar en el pedimento. Entonces, si nos regresamos, amigos, si nos regresamos al pedimento, ¿sí? Que vimos en la primera clase, aquí, amigos, está el DTA, aquí está el IGI, aquí está el IVA, aquí está el IEPS, ¿ok? Entonces, aquí se pone todas las cantidades y aquí nos dice total, ¿ok? Total. Y este total es el que vamos a irlo a pagar al banco de manera electrónica. Entonces, estas cantidades, amigos, son las que aprendimos a calcular en este curso. Y estas cantidades son cuando el agente aduanal nos mande este pedimento, tenemos que hacer nosotros este ejercicio de calcular todos los gravámenes para saber si efectivamente lo que pagamos estuvo bien pagado.
Si pagamos de más, entonces le decimos a la gente aduanal, oye, pagaste de más. Ah, caray, me equivoqué. Pues entonces va a tener que pedir una compensación para la siguiente importación. Si pagamos de menos, tenemos que hacer la declaración complementaria, pues para que queden bien pagados los impuestos. ¿Ok? Entonces, pero aquí está, amigos, en el pedimento, aquí está en el cuadro de liquidaciones, está el DTA, el IGI, el IVA, el IEPS y todos los impuestos y gravámenes que tenemos que pagar. Y acá arriba, pues está el PAC, ¿verdad? Con este sellito podemos comprobarle a la autoridad que pagamos ya el valor de desaduanamiento, es decir, el valor de sacar la mercancía, de la aduana. ¿Ok? Entonces, a ver, amigos, con todo lo que vimos ahorita, ¿cuánto me va a costar a la importación? Ah, el IGI, 1,109,520 pesos. Un DTA de 13,000 pesos. Un IEPS de 4 millones y un IVA de 1,146,028 pesos. Me va a costar sacar una importación de $80,000, ¿sí? Que viene consignado en la factura. Me va a costar pagar 6,710,005 pesos. ¿Ok? Si no los tengo, la mercancía no puede salir. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, a la exportación, pues IGE, pues ya vimos que no se paga. DTA, 353 pesos. El IVA, ya vimos que tampoco se paga. Estoy suponiendo que en este caso el producto no paga IEPS tampoco, porque ya les dije que habría que ver el caso de acuerdo a la ley para ver cuánto se paga, pero bueno, ¿sí? Nos costaría 353 pesos el desaduanamiento de la mercancía, la exportación, contra 6,710,000 pesos de importación. ¿Ok? Entonces, amigos, ¿con cuánto vamos a gravar el producto? Traemos $80,000 del valor del producto. Pues le vamos a tener que aumentar el valor del IGI y le vamos a tener que incrementar el valor del DTA porque esos no se trasladan. Estos dos no vamos a gravar el producto con estos dos impuestos porque estos los vamos a recuperar al final de año cuando los enfrentemos contra el IVA y el IEPS por cobrar. ¿Ok? Entonces, amigos, el IEPS y el IVA se trasladan, no los paga el cliente. Entonces, no los tenemos que cargar al producto, pero sí tenemos que desembolsarlos y sí le vamos a dar a Hacienda una buena cantidad de dinero. Entonces, imagínense, amigos, $80,000, 1,000,000 y tantos que le pagamos al cliente en el extranjero para hacer la importación y le vamos a tener que soltar al SAT 6,710,000 pesos. Claro, tomé un producto con IEPS alto, tomé un producto con un arancel muy alto, ¿ok? Pues por eso salió tan alto, pero bueno, el ejercicio era que ustedes vieran que, pues, qué tan cara puede ser una importación, ¿no? Y qué tan barata puede ser una exportación. A lo mejor de IEPS, si analizáramos el caso especial del tabaco, a lo mejor aquí el IEPS, a lo mejor serían 400,000 pesos, a lo mejor, ¿no? O 300,000 pesos de IEPS y a lo mejor nos costaría 400,000 pesos la exportación, pero nada que ver con los 6,710,000 pesos. Digo, estoy presuponiendo porque ni siquiera hice el cálculo, porque pues es un ejercicio ficticio y hay que tomar un montón de consideraciones, pues que para fines del curso pues, se salen, ¿no? Porque además ninguno de ustedes está en el sector de los cigarros y pues, nada más nos íbamos a enredar más. Ok, muy bien. Amigos, ¿qué va a pasar si no pagamos los impuestos al comercio exterior? ¿Qué nos dice la ley aduanera en el artículo 176? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación
quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos. Ok, vienen muchísimos puntos, pero el que nos interesa para fines del curso es este: omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias que deben cubrirse. Entonces, miren amigos, si omitimos el pago total o parcial de los impuestos, de acuerdo al artículo 176 de la ley aduanera, estamos cometiendo una infracción al comercio exterior. ¿Ok? Como les digo, vienen muchísimos puntos. Nos dice, si introducen mercancías por un lugar no autorizado, pues también es una infracción. Si no cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias, es una infracción. Entonces viene una lista ahí de todas las infracciones relacionadas. Pero para fines del curso nos interesa el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior, omitiendo el pago total o parcial. Ok. ¿Qué nos dice el artículo 178 de la ley? Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley. Multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se hayan cubierto lo que corresponde pagar. Entonces, amigos, suponiendo que dejaron de pagar los 6 millones que metieron de contrabando el cargamento de cigarros y el SAT se los descubre, van a tener que pagar del 130 al 150% de esto. O sea que van a tener que pagar otros 9 millones, 150% es como 9 millones de pesos de impuestos, de multa, ¿ok? Por no haber pagado 6 millones. Obviamente van a tener que pagar 6, más aparte van a tener que pagar 9, más aparte los recargos, más aparte las actualizaciones, como ya vimos, que se actualizaban de acuerdo al 17A del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Amigos, voy a salirme y me puedo regresar a la diapositiva que quieran. ¿Qué onda? Aquí tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el IVA para la industria maquiladora que importa insumos y exporta bienes terminados? Ya me contestó, gracias. Ok. Sí, Lino, aquí lo que es temporal, mira, a partir de la época de Peña Nieto, de la reforma fiscal del 2013, cambia un poquito el manejo del IVA. Cuando tú tenías un programa autorizado del IVA, un programa autorizado de la Secretaría de Economía que se llamaba diferimiento de aranceles, así se llaman porque no los pagas, tú haces las importaciones temporales y ya que hiciste las importaciones temporales, cuando retornas la mercancía, ¿ok? Digo, perdón, haces las importaciones temporales y luego las retornas. Entonces, por eso no pagas el IVA, pero siempre, y no pagabas tampoco el impuesto general de importación, ¿sí? Porque se supone que importabas temporalmente para convertirlo en una maquila. Vamos a poner un ejemplo: importábamos tela, no pagábamos ni el IGI, no pagábamos el IVA porque eran importaciones temporales, hacíamos los pantalones y entonces los exportábamos. ¡Ah, qué padre! Todo perfecto, pero ya saben, somos buenos mexicanos. Y entonces lo que los mexicanos hacían es que hacían importaciones temporales al amparo de los programas de diferimiento de aranceles y los vendían aquí en México. ¿Sí? Y entonces, a partir de la reforma fiscal del 2013, dijeron, no podemos seguir así porque entonces los mexicanos están sirviendo con la cuchara ancha. Entonces, amigo, lo que ahora se hace es que se calcula el IVA, se calcula el IGI, ¿ok? Y entonces lo puedes afianzar a través de una cuenta aduanera de garantía. Si no retornas el IGI, no retornas la mercancía, automáticamente el IGI y el IVA están depositados en garantía en una cuenta aduanera. Y de esa manera, pues ya el SAT automáticamente se cobra
lo que no pagaste por ser una mercancía temporal. Digo, por ser una importación temporal. ¿Sí? Y la otra, amigo, es que el IVA y el IGI en las empresas maquiladoras se puede certificar. ¿Sí? Y entonces la certificación te va a ayudar a no pagar al desembolso del dinero que te va a implicar la descapitalización del dinero, que digo, la descapitalización a tu empresa que le va a causar el estar afianzando de todas maneras el IVA y el IGI, ¿verdad? Existe un programa que se llama certificación del IVA y del IGI para las empresas maquiladoras. Así es. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me puedo regresar a cualquier lámina para volvérseles a explicar? De todas maneras, la presentación la van a tener ustedes. ¿Pero algo que no les haya quedado claro? Si les da vergüenza, al menos escriban aquí al grupo. Digo, aquí al chat. No les dé vergüenza preguntar. No se preocupen. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marisol? Bueno, yo quería hacer una pregunta y un comentario sobre lo que las noticias que han estado circulando y que han tomado más fuerza acerca de lo que es el transporte marítimo de las cargas de los buques que están varados, que parece ser que hay una especie como de crisis a nivel mundial porque Sí. están varados los buques y eso ha encarecido bastante todo lo que son los gastos. Costos de transportación y fletes. ¿Qué podría decirnos al respecto? Pues que es una crisis mundial y que al final de cuentas, Marisol, quien lo va a pagar es el comercio mundial, ¿no? Ahí es donde tú tienes que comenzar a ver tus seguros que te van a ayudar, porque si la mercancía se queda varada y son productos refrigerados, son productos que perecederos, los vas a perder. No sé si se acuerden cuando encalló un barco hace poquito, el año pasado, o este año me parece, creo que este año, en el canal de Suez. No se acuerdan de ese caso que fue súper sonado. Uno de los barcos de contenedores más grandes del mundo venía de China y se utiliza el canal de Suez por Egipto para llegar a Europa. Y parece ser que se ahorran como 21 días en lugar de darle la vuelta hasta el sur y subir. Y ese barco, que era un barco gigantesco de los más grandes del mundo, encalló en el canal de Suez. Tal parece ser que por alguna cuestión de tipo de marea, bajó la marea y no pudo pasar el barco y encalló. ¿Qué pasó? Que bloqueó todo el comercio, ¿no? Imagínense. ¿Sí? Bloqueó todo el comercio. Entonces, las pérdidas eran millonarias, sobre todo por aquellas mercancías perecederas que iban de Asia a Europa y por los retrasos en la entrega de las mercancías. Entonces, después de que pasó todo el argüende de que pudieron sacar el barco, vino la pregunta, ¿quién va a pagar todos los daños ocasionados por el barco? Obviamente decían, fue culpa de los operadores del canal por haberle dado paso en algún momento en que la marea no era lo suficientemente, la profundidad no era lo suficientemente grande para el tipo de barco. ¿Ok? Otros decían, no, fue culpa del barco, porque el piloto del barco, el capitán del barco, no hizo las maniobras correspondientes, no atendió. Obviamente la capitanía de puerto se le echaba el barco a la capitanía de puerto, ¿ok? Pero lo cierto es que había un grave problema de seguros, ¿sí? Finalmente, quien perdió fueron las aseguradoras. Ahora, aquella gente que sus barcos se quedaron atrapados en el canal de Suez como 15 días y que perdieron la mercancía y que no estaba la mercancía asegurada, pues perdieron todo, ¿no? Las que lo perdieron pero estaban aseguradas, al menos pudieron recuperar parte de su inversión.
pero las pérdidas fueron millonarias. Entonces, este es el mismo caso. Este es el mismo caso. Entonces, aquí se vuelve a poner de manifiesto la importancia que se requiere, que se debe tener en el momento de contratar los seguros. ¿Ok? Cuando José Andrés les habló de los limones, les contó su caso, ¿no? Que vas y contratas el transporte y entonces te dicen, ¿seguro? Y tú dices, sí. Y te dicen, pues son 4,000 pesos de seguro, por poner una cantidad. No, pues qué padre. Sí, pero el seguro es por si el barco se hunde, ¿no? Pero no por si la mercancía se la roban, no, o sea, no contra daños de la mercancía. Entonces, en algún momento le dije, oye, ¿y la tienen asegurada la carga? Sí, estamos pagando un seguro. No, pero investiga qué tipo de seguro es el que te están vendiendo. Pues obviamente no estaba la carga asegurada. Estaba asegurado el transporte, pero no la carga. Entonces, ese es el mensaje, ¿sí? Que no se puede ir una mercancía sin seguro y que hay que investigar cuando nos dicen el seguro qué tipo de seguros nos están vendiendo y contra qué daños nos estamos cubriendo, porque pueden pasar estas cosas que está pasando ahorita, ¿sí? Y se acaba el negocio, amigos, nos hunde como empresas. Y aquí, ¿cuál es su opinión, usted que tiene conocimiento de todo esto de comercio internacional? Se dice que esto, bueno, se dice o se achaca esta problemática a todo lo que es el efecto COVID, ¿no? De que retrasó mucho las entregas, etcétera, etcétera. Pero también se habla de que esto es una posible estrategia para desalentar lo que es la importación de productos chinos y que por eso están haciendo este tipo de cuestiones para desalentar a que se esté importando desde China y bloquearle de algún modo todo el proceso a China, ¿no? Claro, mira, todo tiene en este caso sentido. También, no sé si hayan leído que parte de esto es de que está habiendo escasez de contenedores. No sé si también lo han leído. O sea, que no hay contenedores suficientes en el mundo, sobre todo contenedores de 20 pies. ¿Ok? Hay contenedores más grandes, pero no el de 20 pies, y al final de cuentas el de 20 pies es el más comercial. Entonces, es una serie de factores que puede ser una política económica para bloquear a China, que puede ser los efectos COVID, que puede ser la escasez de contenedores. ¿Okay? Hay muchísimas variables, pero lo cierto pues es que no hay algo que podamos asegurar porque simple y sencillamente pues cada quien te da su versión. Como cuando te decían, el canal de Suez fue por un problema del puerto. El canal de Suez fue un problema del capitán del barco. Entonces todo el mundo se echaba la bolita, ¿verdad? Pero pues todo era cierto mientras no se demostrara quién había sido el culpable. Y aquí todos los argumentos son válidos, pero pues realmente no sabemos cuál sea el problema. Lo cierto es que hay un retraso muy grande en el transporte internacional. Lo cierto es que hay muchos retrasos. Lo cierto es que si no tenemos asegurada nuestra mercancía, vamos a tener problema más cuando se está tratando de productos perecederos. Claro que en este caso, si nosotros al comprador le decimos, oye, la mercancía te va a llegar retrasada una semana por estos problemas, es algo que es ajeno a nosotros, entonces tendrá que entenderlo, ¿no? Ni modo que se ponga con que, no, pues a mí me importa, pues ni modo que vuele el avión. ¿Okay? Tendremos que entrar a una negociación con el comprador. También corremos el riesgo de que el comprador nos diga, a la fecha que va a llegar, ya no me interesa la mercancía. ¿Sí? Vamos a suponer que está esperando mercancía para venderla ahorita en Todos Santos. O sea, un ejemplo. Ahorita para venderla en Todos Santos. Sí, pero te va a llegar el 15 de enero por los retrasos. Digo, de noviembre. ¿Para qué la quiero? ¿Sí? Si yo la necesitaba para el día 1, 2 o desde el día 30, por la fecha, ya no me interesa. Oye, pero va a llegar en buen estado. No me interesa. ¿Y qué hacemos ahí? Entonces, son todas esas cosas que pueden suceder. Todas son válidas. ¿Cuál es la verdad? Pues quién sabe, Marisol. O sea, pues son estrategias de negocios, económicas, guerra de poder entre Estados Unidos y China. Pues ahora todo le echamos la culpa al COVID.
Hay escasez de contenedores, eso sí es cierto, hay escasez de contenedores a nivel mundial. Es multifactorial. Y hay que tener mucho cuidado en la planeación del negocio. Sí, y sobre todo porque se dice que los costos de transportación, todo esto han subido, pero vaya, más del 300%. Claro, claro. Entonces ahí está también precisamente la cotización, el precio, el estar pendiente de nuestras cotizaciones, ¿verdad? Porque pues, nos va a pegar en el precio, ¿no? Y si no consideramos todos esos aspectos que nos estás diciendo, que nos está incrementando el precio, lo que va a suceder es que vamos a tener que estar subsidiando el producto porque no vamos a actualizar el precio de nuestra mercancía. Cuidado, cuidado amigos, cuidado, es interesante esto, pero pues hay que estar al pendiente de todo y hay que leer como tú lo estás haciendo, Marisol. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? ¿Qué les parecieron los impuestos? Pues bien, mientras no se tenga que pagar al exportador. Pero con esas excepciones que pues sí, no se paga IEPS, pero sí cae dentro de alguno de los rubros, pues hay que estar muy atentos, ¿no? A eso. No, totalmente. No, totalmente. Y entonces tenemos que estar bien claros porque puede ser que no los consideremos y no tengamos dinero para pagarlos. Que cuando se los carguemos al producto nos salgamos de mercado, ¿no? ¿Sí? O que no tengamos dinero para pagarlos en el momento en que los tengamos que pagar y la mercancía la perdamos en la aduana o la tengamos que retornar. Entonces es importantísimo calcularlos para todos los aspectos. ¿Sí? Y con esto los pueden calcular muy bien ustedes, sin problema alguno. Ahí les va a llegar la presentación y se ponen a hacer los ejercicios. Créanme que están bien hechos. El único que no hice fue el del IEPS a la exportación por todas las excepciones que hay. Pero métanse ustedes a la ley del IEPS, pónganle control F, les va a salir el buscador, pónganle pago del IEPS a la exportación y les va a salir 25, 25 veces IEPS a la exportación por todas las excepciones que hay. Entonces hay que identificar cuál es la de nosotros para poder estudiar el artículo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso ya no quise calcular el IEPS a la exportación porque tiene muchísimas excepciones. Y hay que identificar bien nuestro producto, ¿ok? Muy bien. ¿Algo más? Sí, Dani dice muy bien, es el tema más complejo, pero interesante. Sí, es complejo. Es complejo, pero es interesante y necesario que ustedes lo conozcan. Raquel, ¿qué me dices, Raquel? Buenas tardes, maestro. La verdad es muy interesante, pero como dijera Marisol, ay, sacar cuentas y ya ver números, no, si es un buen, la Bueno, verdad, como que, bueno, hay que hacerlo. No hay más. sí, la verdad. Muy amable, maestro. Muchas gracias de verdad por la clase. Perfecto. Jorge, yo, Tú, Mario, a ver, Mario, dime. bueno, a mi punto de vista, yo creo que son metas a mediano o largo plazo para empezar a cumplir. Y yo creo que con esta capacitación o este curso que nos has dado, nos ha abierto, bueno, a mí me ha abierto muchos panoramas hasta donde quiero llegar, pero Muy sí bien. tengo que hacer muchas modificaciones Qué bueno. a mi producto. Y te digo, yo creo que tienen que ser metas a mediano y largo plazo en algunas Claro, cosas. claro, claro. Ojalá el viernes, amigos, asistan al evento. Sí les comentaron que voy a darles consultoría. Todos aquellos que me han pedido consultoría, creo que tú me has pedido, Raquel, algunos de ustedes que se han acercado y que la verdad, miren, no los he atendido no porque no haya yo querido, sino porque la verdad estoy atascado de trabajo. Entonces, el viernes les prometí que los puedo atender a los que quieran. Entonces, regístrense con el ingeniero Fernando para ver de acuerdo al número de consultorías que tenga, será el tiempo que les dediquemos, ¿verdad? Ya si son muchos, pues a lo mejor media hora,
20 minutos, si son poquitos, pues más tiempo, ¿no? Pero regístrense, con mucho gusto los atiendo. Voy a estar ahí exclusivamente para atenderlos en la consultoría. Todo el viernes lo tengo desocupado, solamente hasta las 2 de la tarde, porque a las 3 tengo, no sé si les platiqué que evalúo universidades y a partir de mañana en la tarde voy a evaluar la carrera de negocios internacionales de la Universidad Anáhuac. Entonces, miércoles, jueves y viernes de 3 a 9 de la noche me tengo que conectar. Y entonces puedo estar con ustedes en la mañana, todo el viernes en la mañana, resolviéndoles sus dudas, con mucho gusto. ¿Sí? Nada más, por favor, regístrense y ahí estamos. ¿Sí? Les va a llegar una evaluación de satisfacción del curso. Esa encuesta, pues es una encuesta, es un requisito que nos pide la SEDECOP. O sea, ¿qué opinan ustedes de los módulos, del curso? El formato les va a llegar. Ese sí, por favor, les pido que cuando les llegue lo resuelvan y nos lo hagan llegar a través del correo correspondiente, porque son evidencias para demostrar el cierre de esta actividad, ¿sí? Eso sí se los quiero pedir, por favor, con mucha puntualidad, porque si no los vamos a tener que andar correteando, porque hay que entregarla. O sea, pues esa no hay manera de no entregarla. Entonces, por favor, se los pido. Mañana yo creo que les llega, regrésenla contestada y pues, a todo dar. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? ¿Nadie más? Pues agradecerle mucho, maestro, de Gracias. verdad, toda su expertise, Gracias. sus conocimientos probados, pero sobre todo su gran capacidad de transmisión hacia Gracias. diferentes pues niveles, ¿no? Bueno, creo que fue más bien un curso que nos permite introducirnos al mundo tan complejo, vasto, pero al mismo tiempo apasionante del comercio exterior. Así es, así es, así Y es. de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Esperamos pues saludarnos por ahí el sí. viernes. Ok, ahí te Y espero. pues continuar avanzando. Perfecto. Muchas gracias por todo. Que Dios lo Ok. bendiga. Saludos, Gracias, compañeros. Rosalba. Gracias. Tú tienes consultoría conmigo pendiente, ¿verdad? Sí, Ok. pero Ahí pues te veo, ya ahí entonces. nos ponemos de Claro. acuerdo el viernes, ¿no? Sí, claro. Ahí lleva tus cosas y ahí te atiendo. ¿Sí? Perfecto. Y ya si Muchas falta gracias. tiempo, pues ya entonces ya nos podemos ver. Ya voy a estar un poquito más relajado de Claro. tiempo. ¿Sí? Claro, Pero sí, comprendemos. ahí te atiendo con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Ok, aquí muchísimo Beatriz Valdés, para poder introducirnos al comercio exterior. Nos saludaremos personalmente el viernes. Gracias, gracias, gracias. Yo también me va a dar mucho gusto saludarlos. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? Levantó la mano por empleo. Adelante por empleo. Maestro Jorge, soy Rafael. Sí, Rafael, dime. Solamente es agradecer todo lo del diplomado que se dio, que usted lo está impartiendo. La verdad es que ya de entrada le digo cómo lo voy a poner, como un excelente curso que se está dando, donde realmente estamos aprendiendo todo lo básico necesario para buscar el camino para hacer bien la exportación. Así es. Es apenas la base, porque son muchas acciones las que hay que tomar en cuenta. Pero al final de cuentas, desde mi punto de vista, es un buen curso que yo creo que la Secretaría de Desarrollo Económico también aquí se sacó un 10 el llevar a cabo este diplomado, porque si lo vemos en otro sentido, ¿cuánto costaría un curso de eso de manera privada y que estuvo a disposición de todos? La verdad es que ahí se sacó el 10 y también con usted tenemos un 10. Gracias. Muchas gracias. Gracias, sí, Mario. Eso es todo, sí. todo eso escríbanlo en la encuesta para que nos sigan dando Sí. de seguir participando. Se los agradezco muchísimo y fue un placer. El viernes daré un mensaje y parte del mensaje que daré es el agradecerles a ustedes, la verdad, su paciencia. Para mí hubiese sido muy, muy difícil estar tantas horas conectado.
Ustedes no perdieron la atención, participaron, siempre atentos, siempre conectados de manera puntual, aunque nos pasemos de tiempo, siempre conectados, y realmente pues eso un instructor lo valora mucho, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes están en el camino también de la capacitación y saben lo difícil que es mantener la atención de un auditorio. Entonces se hace más difícil cuando es virtual, que no tenemos la posibilidad de vernos, ¿verdad? De hacer uso de la comunicación no verbal, como es en este caso las manos, ¿verdad? Como ya lo vimos, la expresión de los ojos. Aquí lo único que tenemos los capacitadores es la voz. Es lo único que tenemos para poderlos retener a ustedes, porque no hay nada más. Y eso, pues se agradece infinitamente porque se mantuvieron siempre presentes y prácticamente hicieron un gran equipo y un gran curso. Ojalá el viernes lleven sus productos, hagan un buen networking, ¿verdad? Una buena red de empresas, saquen un buen directorio, los pueda yo ayudar con la consultoría y todo eso, bueno, pues al final de cuentas es un crecimiento importante. También el viernes, la semana pasada, todavía checamos la posibilidad del viaje a la aduana, pero pues siguen sin abrir la aduana, ¿verdad? El recinto fiscal. Sin embargo, bueno, quedaron de que en el momento en que abran el recinto fiscal nos van a avisar y entonces a ustedes les van a mandar un correo diciéndoles que ya está abierto y que vamos a organizar el viaje. Para aquellos que se quieran apuntar, pues entonces podamos realizar el viaje, aunque ya no estemos en el diplomado, ¿verdad? Pero bueno, esa es una variable que no pudimos controlar, que fue la entrada al recinto fiscal del puerto, de la aduana del puerto de Veracruz. Muy bien, pues si no hay nada más, compañeros. Nada más déjeme. Ok, Hilario, adelante, Hilario. Aparte de dar las gracias, así como los demás compañeros y demás, la verdad es que sí es muy, muy enriquecedor todo esto. También quiero aprovechar por ahí. Yo estoy en una universidad donde se va a aperturar la carrera de logística próximamente, o eso es lo que esperamos. Y veo que todo esto es bastante bueno. Ojalá en un futuro no muy lejano nos pueda ofrecer también hay unas pláticas, un curso, un taller en la universidad. Claro que sí, para Hilario. Estos jóvenes digo, hay dos carreras. Bueno, yo viendo todo esto, digo, ya lo veo de una manera diferente, ¿no? Una es la carrera de administración, área capital humano, Sí. Y la otra es logística, cadena de suministros. Sí. Se enfoca bastante en todo esto. Claro. Estás en una tecnológica, ¿verdad? Sí, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Del sureste. Sí, yo he evaluado varias universidades tecnológicas y he evaluado esa carrera. La he evaluado de manera particular. ¿Ok? Pues entonces sí, digo, ayudará mucho para darle la continuidad y podamos tener próximo en un futuro no muy lejano la ingeniería también en logística. Sí, así es, para que transiten de lo técnico a la ingeniería. Conozco el modelo de universidades tecnológicas. Así es. Excelente, Hilario, pues me da mucho gusto, claro que sí. Esto es, al final de cuentas, la formación de redes, ¿no? Y bueno, pues las redes se deben de formar y se deben de continuar y sobre todo deben de impactar a quienes la forman. Entonces, bueno, ya saben que pueden contar conmigo, pues cualquier situación que quieran, pues con gusto. Les comento, o sea, ando con una agenda bien carrereada, pero pues buscaremos espacios al final de cuentas, ¿no? Sí. La universidad me absorbe mucho, la consultoría me absorbe mucho, pues esta capacitación, aunque no lo crean, me absorbe muchísimo porque pues tengo que bajar el material, tengo que hacer las diapositivas, las tengo que escribir, y pues bueno, son solamente lapsos de 2-3 días, ¿no? Para hacer todo eso y bueno, mi trabajo continúa, ¿no? Pues nada más estoy dedicado a eso, pero pues
al final de cuentas siempre podemos encontrar tiempo y ahí estoy para apoyarlos con muchísimo gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazote, entonces. Ojalá el viernes te pueda llover, Hilario, también para... Por ahí vamos a estar. Perfecto. Por ahí estaremos. Perfecto, excelente. Y a todos ustedes espero verlos con sus productos y por ahí le daremos también una revisión a sus productos si quieren y a las dudas que tengan de consultoría. Un abrazote, amigos. Un abrazote y ojalá se los pueda yo dar de manera personal el viernes. ¿Sí? Un gusto haberlos conocido, haberlos tenido como alumnos virtuales. Todo un reto para mí, pero yo creo que también para ustedes. Y qué bueno que se pudieron introducir a este maravilloso mundo de los negocios internacionales. Un abrazo, amigos. Mucho cariño, mucho gusto. A usted por toda la experiencia y todos los consejos, sobre todo, que esos no los podríamos obtener de ninguna otra manera más que de una persona que realmente ya tiene la experiencia y el conocimiento, y de verdad eso se agradece porque nos ha ahorrado ahora sí que bastantes tropiezos, ¿no? Para aquellos que estamos... La verdad sí, la verdad sí. Hay que compartir el conocimiento, amigos. El conocimiento no se guarda porque de nada sirve tenerlo guardado, hay que compartirlo. Hay que compartirlo y si sirve, pues bienvenido. Y ya saben que tienen un amigo siempre y pues adelante, amigos, vamos a darle fuerza. ¿Vas a estar, Marisol, el viernes? No, lamentablemente por motivos de trabajo no voy a poder asistir a la presentación, a la entrega, pero pues de todas maneras yo le agradezco muchísimo y ahí si me permite en algún momento le estaré enviando ahí un correíto para molestarle con alguna... Mucho gusto, por supuesto. Bueno, pues ya la dirección de la escuela, pues ahí está en la página web. También, pues el día que vengan a Jalapa, pues me echan un fonazo y a lo mejor los puedo ver por la escuela también, ¿verdad? Si es que estoy. Pero bueno, un abrazote a todos. Los que puedan el viernes y si no, a los que no pueden ir, pues mucho gusto. Ahí van a recibir el diploma con mi firma también para que se acuerden de mí mucho tiempo. Un abrazote. Gracias. Abrazo a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias. Nos vemos el viernes. Buenas noches.